Buenas noches. Bienvenidos a un nuevo programa de cursos, espacios de entrevistas del Centro de Estudios Superiores Universitarios de la Universidad Mayor de San Simón. Hace unos pocos días se ha aprobado la Ley Municipal de Corresponsabilidad en el Trabajo de Cuidado No Remunerado para la Igualdad de Oportunidades, que en realidad es producto de una serie de demandas, movidas, activismos de mujeres que justamente han planteado este tema como un tema fundamental para poder participar más activamente en la vida pública y para poder también construir sus propias vidas locales. También es fruto del trabajo de ciertas organizaciones que han ido trabajando durante muchos años en la formación de mujeres dirigentes. Para hablar de este tema hemos invitado a una persona que ha sido una de las principales activistas para la aprobación de ley y que ha trabajado durante muchos años además en el campo de la formación de líderes mujeres. Ella es Jacqueline Garrido, socióloga de formación básica, magíster en desarrollo local y municipal e investigadora de ciudadanía. Muchas gracias por estar con nosotros, Jackie, hoy. Bienvenida al canal. Buenas noches, Alejandra. Es para mí un gusto compartir este espacio contigo y agradecida además estoy por la invitación que me has hecho. En realidad no había forma de eludir este tema porque es un tema fundamental para las mujeres, pero yo voy a empezar por lo básico. ¿Por qué? ¿Por qué una ley de corresponsabilidad en el trabajo de cuidado? Tal vez empecemos definiendo lo que es trabajo de cuidado, qué es corresponsabilidad en el trabajo de cuidado. ¿Nos puedes contar un poco los antecedentes de la ley, la historia y por qué la necesidad? Bien, empezaré por la necesidad. En realidad, el trabajo de cuidado son las labores de casa que hacemos cotidianamente, por lo general las mujeres, como lavar, planchar, cocinar, pero también cuidar a los hijos, cuidar a los abuelos, cuidar a otras personas que requieran de cuidados. En estas tareas, como te decía, están por lo general mujeres, ¿no? Es una tarea que socialmente se nos ha asignado y que luego se naturaliza, ¿no es cierto? Sí. Nos dicen, las mujercitas están para la casa y los varones están para salir a la calle y trabajar. Entonces, a partir de eso es que se va reproduciendo una cultura que definitivamente lo que hace más bien es perpetuar desigualdades. Y ahí tenemos brechas importantes, ¿no es cierto?, que tienen origen, entre otras cosas, en este trabajo de cuidado no remunerado. Y bueno, estas brechas están relacionadas con, por ejemplo, las mujeres en promedio tenemos un ingreso mucho menor que el de los hombres. Las mujeres en promedio también tenemos un nivel de educación menor que el de los hombres y por supuesto la participación en organizaciones sociales es también más baja. Uh-huh. Ahora, con el tema de la participación política, evidentemente con la paridad y la alternancia esto se ha superado. Sin embargo, hay un déficit de participación en términos cualitativos. Y esto, como te decía, tiene que ver mucho con las tareas del hogar que nosotros realizamos y por lo que nos es difícil entonces insertarnos en el mercado laboral en mejores condiciones y hacer otro tipo de actividades, como te había mencionado. ¿Ustedes tienen datos? Porque estaba pensando, cuando hacía trabajo de campo en el tema de liderazgo de las mujeres, y me acuerdo muchas veces que las mujeres me decían, no, si tengo a mis guaguas, voy con mis guaguas porque no tengo a quién dejar, y voy a una asamblea y me hacen callar porque la guagua se pone a llorar. Entonces muchas veces decían al final yo dejo de participar y ya no voy porque qué voy a hacer con mis hijos. Uh-huh. Después otras mujeres que decían no, yo he tenido que dejar de estudiar porque no había quien se quede con mis guaguas. ¿Ustedes tienen algún tipo de dato oficial que nos pueda mostrar esta tendencia de que las mujeres por este tema del cuidado tienen menores oportunidades uh-huh. en la vida pública? En breve vamos a publicar estudios que se han hecho con base en una encuesta y ahí vamos a poder ver datos interesantes. Todavía no me atrevo a adelantar porque está en proceso aquello, sin embargo tú bien has hecho referencia a los datos cualitativos que nos brindan otro tipo de investigaciones, entre las que están obviamente las tuyas, donde nos dice justamente eso. O sea que las mujeres tenemos mucha dificultad de participar en la vida laboral. Los datos que sí tenemos son los siguientes. Por ejemplo, las mujeres en promedio invierten una mayor cantidad de horas al trabajo de cuidado que los hombres. Es más, casi un tercio o más de la mitad en este caso.
¿no? Entonces ahí se ve con claridad este tema. Por otro lado, las mujeres también, y este es otra arista que toca la ley, las mujeres también tenemos menos tiempo para el descanso. Las mujeres también nos divertimos menos. Lo hacemos en familia, pero no solas, con las amigas o con las parientes o los parientes. Por lo general, si es que vamos a dedicarle un tiempo a actividades lúdicas, lo hacemos con la familia, cosa que no sucede con los hombres. Entonces, este tipo de disparidades que van más allá simplemente de los datos fríos que nos dicen promedio de ingresos, etcétera, también está el tiempo de ocio y el tiempo que le dedicamos al descanso. Es más, es decir, las nuevas propuestas de calidad de vida, de vivir bien, etcétera, están también centradas en la creatividad, en los espacios de recreación, en que todos tenemos los mismos derechos para tener acceso a estos espacios, ¿no? Exacto. Y bueno, son entonces temas que va abordando la ley de manera directa en algunos casos y otras más bien de manera indirecta. Y son muy, muy interesantes, en verdad. Claro. Antes de ver esto, cómo va abordando, una pregunta concreta, es decir, y a mí me surge a raíz de leer el mismo nombre, es Ley Municipal de Corresponsabilidad. Estamos hablando de un tema que no creo que sea únicamente en el municipio de Cercado, ni únicamente en Cochabamba. Yo creo que es un tema general, nacional e incluso internacional. Entonces, ¿por qué municipal? ¿Por qué la competencia tiene que ser municipal cuando tal vez debería ser un desafío departamental en todo caso? Porque ¿dónde quedan los límites del municipio en la vida cotidiana de las mujeres? Muchas viven fuera del municipio, vienen a trabajar aquí, se están moviendo constantemente entre un municipio y otro municipio, mucho más tomando en cuenta la construcción de lo que ha sido la región metropolitana de Cochabamba. Entonces, ¿por qué ley municipal y no departamental, por ejemplo? ¿No es competencia departamental? ¿Por qué no nacional? ¿No es competencia nacional? Exacto. En realidad, todo depende de las atribuciones que tengan los diferentes niveles de gobierno. Y por el tipo de contenido de la ley se ajusta precisamente a las competencias municipales, ¿no? Y en verdad es una competencia municipal porque lo que plantea la ley son servicios de cuidado para sectores de la población en situación de vulnerabilidad, como son los niños más pequeñitos y niñas más pequeñitas, adultos mayores, personas con discapacidad y también niños y niñas en edad escolar y preadolescentes. Entonces ahí estamos planteando un conjunto de servicios que en algunos casos el gobierno municipal de Cochabamba, como otros gobiernos municipales del país, dan, pero que sin embargo no tienen la fortaleza como para brindar servicios de calidad, ¿no? Entonces yo creo que con esta ley estamos consolidando un tipo de actividades que sí realiza el gobierno municipal, pero de manera tímida y con una inversión verdaderamente baja. Pero además hay otro tema que es muy interesante e importante, que al ser esta una ley que brinda servicios, es decir, promueve la corresponsabilidad pública, al ser esta una ley que promueve la corresponsabilidad también en la sociedad, estamos hablando de otro tipo de actividades que plantea la ley, ¿no? Pero también tenemos el otro acápite que está vinculado con la promoción de la corresponsabilidad familiar. Entonces son tres ámbitos en los cuales la ley actúa. Pública, sociedad y promoción familiar. Exacto, ¿no? Entonces tenemos promoción de la corresponsabilidad pública, en realidad es una obligación que el Estado debe cumplir, es una promoción de la corresponsabilidad social y la otra que es una promoción de la corresponsabilidad familiar, es decir, que hombres y mujeres participen de manera igualitaria en estas tareas de cuidado y de las labores de casa. Ahora ahí hay un desafío absolutamente grande y estamos entrando a la ley. Corresponsabilidad pública yo puedo entender, más presupuestos, servicios, espacios, incluso social puedo entender, aunque quisiera que me aclares cuál sería la corresponsabilidad social. Y familiar, ¿cómo? Es decir, ¿cómo vas a entrar al seno de la familia a obligar, digamos, a una corresponsabilidad en el trabajo de cuidado? ¿Cómo están pensando? ¿Cómo han planteado el desafío en una sociedad como es la nuestra, ¿no? Donde tú has partido diciendo, es decir, se ha vuelto tan natural que las mujeres sean las que nos hagamos cargo del cuidado, que es muy, muy difícil que los hombres asuman esa tarea. Esa tarea, exacto. Bueno, en realidad,
voy a empezar con una cosa pequeña. ¿De qué manera surge la ley? ¿No? Y ahí está una necesidad que viene más bien de una mujer, en este caso María Isabel Caero, que fue concejal la anterior gestión y que ya en 2013 había planteado una propuesta de esta naturaleza que fue consensuada con un conjunto de organizaciones, entre ellas Ciudadanía, organizaciones de mujeres, también miembros de la Red contra la Violencia a la Mujer. Entonces, se consensúa la ley y bueno, sale luego aprobada la Ley de Economía del Cuidado Solidario, que lamentablemente no es comprendida por las nuevas autoridades, porque estamos hablando justo del periodo 2015, cuando hubo cambio de gobierno municipal, entonces hay una incomprensión, pero bueno, finalmente las organizaciones sociales logramos transar con autoridades y también con técnicos municipales, de manera que iniciamos un proceso de elaboración de alguna manera participativa de la ley que rescata la Ley de Economía del Cuidado Solidario, que luego es abrogada por esta ley de corresponsabilidad de los cuidados. Como les decía, se mantiene la esencia, es muy importante decirlo. Y bueno, como te decía, María Isabel de alguna manera había sentido en carne propia la necesidad de contar con la corresponsabilidad del Estado. ¿De qué manera se da la corresponsabilidad del Estado en la ley? Y es a partir de estos servicios de cuidado que el gobierno municipal ha de brindar de manera más puntual y de calidad a partir de la aprobación y puesta en funcionamiento de la ley. Luego, lo que me preguntabas... Antes de eso, ¿hay algún tipo, en la ley se plantea algún tipo de obligatoriedad en términos de presupuesto? Porque típico, ¿no? Es decir, no vamos a hacer presupuestos con equidad de género, vamos a hacer esto, pero el momento de elección, lo que tú has dicho, es decir, es muy bajo generalmente el presupuesto para este tipo de acciones. ¿Hay algún tipo de obligación que se esté pensando para que... Sí, en realidad la ley tiene un conjunto de artículos que van de alguna manera orientando la inversión municipal en estos temas. En primer lugar, la ley habla de una gradualidad en la aplicación, es decir, no es que de una se van a implementar servicios en todos los distritos, servicios en todos los sectores de la población cochabambina. O sea, eso es en verdad complicado. Sí. Sin embargo, a solicitud y a demanda de la propia población necesitada, estos servicios se van a ir implementando y además mejorando los que ya existen. Al hablar de gradualidad, estamos también mencionando que no se puede retroceder en derechos. Y esto supone que la gradualidad no ha de dejar o este concepto de gradualidad no ha de dejar que vayamos invirtiendo menos, sino más bien manteniendo la inversión o ir incrementando, ¿no? Entonces, este es uno de los puntos que nos permite darle... no vamos a decir el gobierno municipal tiene que invertir tal porcentaje de sus recursos propios o de sus recursos de coparticipación. Está abierto el tema de la inversión, pero sin embargo tenemos estos otros artículos que nos han de permitir que el gobierno municipal vaya invirtiendo gradualmente en este tipo de servicios, pero también en los otros que están también incluidos en la norma. Pero eso va a necesitar un seguimiento de las organizaciones sociales absolutamente fuerte, porque muchas veces uno dice ya va a hacerse y lo dejamos hasta el final. Ahora, también la ley lo que nos menciona es lo siguiente, que no solamente tiene que estar incluido este tema en el POA municipal, sino que tiene que nacer de un plan quinquenal, es decir, el plan de desarrollo integral municipal. De hecho, ya considera el tema de cuidados, ¿no? Entonces, eso ya nos da un canal, pero en el tiempo también vamos a tener que ir mejorando ese plan, ¿no? Y además ha de tener que incorporarse en los POAs anuales, entonces lo cual... Es decir, no ha de haber posibilidades de que... De obviar, exactamente, de hacerle el quite. De hacerle el quite, ¿no? El tema es que de todas formas sí tiene que haber un seguimiento sostenido por parte de la sociedad civil
y por supuesto de las, en este caso de instituciones que hemos ido impulsando la aprobación de esta norma, pero también de organizaciones sociales. Y ahí está relacionado con lo que tú dices, y entraremos al el segundo ámbito de esta corresponsabilidad con lo social, es decir, la sociedad también tiene que tener, o qué están preveyendo para esa corresponsabilidad social. En el caso de la promoción de la corresponsabilidad social, la ley prevé el desarrollo de procesos de fortalecimiento de capacidades con líderes de organizaciones sociales, ya sean de tipo territorial o también funcional. Entonces estamos hablando de gremios, estamos hablando de organizaciones territoriales de base, de voluntarios y otro tipo de líderes que van a tener capacitación en estos temas. Es decir, la capacitación no solamente ha de ser la divulgación de la ley, sino también la promoción y sensibilización en estos temas, de manera que sean los propios y las propias dirigentes que vayan a promover dentro de sus organizaciones la corresponsabilidad de los cuidados. Porque, como les decía, la tarea no es solamente de la mamá y del papá, es una tarea que también corresponde a las organizaciones sociales. Y ahí te pongo como ejemplo el Centro Lagunita, por ejemplo, de las mujeres del PLANE, que si bien ha sido impulsada por este conjunto, o digo por la dirigencia de esta interesante organización de mujeres, sino también por un conjunto de otras iniciativas a las cuales se ha sumado ciudadanía. Entonces tú ves ahí como un centro infantil instalado por una organización de mujeres, ¿no?, tiene la posibilidad de brindar servicio a niños y a niñas de corta edad en horarios que el gobierno municipal no lo hace. Entonces tú tienes ahí un servicio que viene desde las 7 de la mañana hasta las 3 de la tarde, que es justamente el periodo laboral de las mujeres del PLANE. Entonces, imagínate, esa interesante posibilidad para las mujeres, ¿no?, que se puede abrir a otras organizaciones funcionales también, porque de hecho la ley prevé eso, es decir, que los horarios de atención de estos servicios de cuidados, ya sea para niños, adolescentes, escolares o abuelitos y abuelitas, tengan horarios adecuados de acuerdo al trabajo que realizan las mujeres. Pero sería por organizaciones, o cómo están. Por ejemplo, yo estoy pensando ya a nivel territorial, también no te ves pensar en espacios como existen en otros países, ¿no?, donde los chicos después del colegio, en vez de irse a pasear o estar solos, pueden ir a leer, hacer actividades culturales, hacer actividades deportivas, etcétera, por OTBs. ¿Es más o menos esa línea? Esa es justamente la idea, porque eso dice, ¿no?, la ley, que se dotará de infraestructura y de servicios en los distritos municipales y en zonas, digamos, estratégicas, ¿no? Entonces eso supone que, por ejemplo, si hay una concentración poblacional más importante, por decir algo, en el centro de la ciudad, ahí no solamente ha de corresponder por distrito la inclusión o la apertura de centros de cuidado, sino también han de haber más, en virtud a que hay gente que viene más hacia el centro para desarrollar sus actividades laborales, y en este caso mujeres. Y hay otro tema, por ejemplo, tú bien sabes que hay una cantidad importante de estudiantes, mujeres que quieren continuar los estudios, sí, ingresan a centros educativos nocturnos y no tienen dónde dejar a los chicos, entonces cargan con los pequeños para ir a estudiar, y a veces también se ven imposibilitadas de continuar este estudio porque no es fácil estudiar al mismo tiempo que cuidar a la guagua. Entonces también se han de crear centros de cuidado en lugares aledaños a centros educativos. Esta es una gran cosa. Y debo decir, esta es la primera ley en el país que tiene este enfoque, ¿no? Entonces, es de esa manera que se promueve la corresponsabilidad social. No es fácil, porque el cambio de conductas no se da de la noche a la mañana. Pero hay un tema económico aquí, porque yo estaba pensando que sería la solución para, en parte, la inseguridad, ¿no?, la conformación infantil. Es decir, estamos pensando ahorita en niños pequeños, pero en jóvenes, ¿qué hacen después cuando están sueltos? Tal vez pensar también en esta idea de corresponsabilidad social, de darles espacio a estos jóvenes, en vez de ponerles cámaras
o el famoso programa Mochiles, que a mí me parece una vulneración de derechos humanos de los jóvenes, ponerles espacios donde la sociedad se encarga también de cuidar para que estén en espacios de recreación, para que sean productivos, para que sean creativos, etc. Exacto, es otro de los programas que corresponde a la corresponsabilidad pública dentro del esquema de la ley. Y esto es bien bonito porque estamos hablando de centros recreacionales para niños en edad escolar, pero también para adolescentes. Entonces, tú tienes ahí este abanico que está interrelacionado, porque la familia no solo está constituida por niños y niñas pequeñitos, claro, ¿no es cierto? También tenemos a niños escolares, adolescentes, adultos mayores y personas con discapacidad. Entonces, está este conjunto de servicios que les ha de permitir a los sectores vulnerables a tener espacio para la recreación, por ejemplo, ¿no? Entonces, de hecho, hay escuelas deportivas que funcionan, que son municipales, pero no tienen esta concepción, que ahora sí la han de tener. Entonces, eso va a considerar, además, la posibilidad de incorporar estos centros con otro tipo de estudios, o digo, con otro tipo de horarios de atención, por ejemplo, ¿no? Que estén acordes a las necesidades de las mujeres en este caso. Pregunta clave, ¿quién va a pagar todo eso? ¿Y cómo se va a organizar la sociedad para asumir ese gasto? Porque cuesta, ¿no? Es decir, tener cuesta. Gente mientras de 7 de la noche a 10 de la noche, digamos, estoy pensando en los estudios, ¿cómo lo hace? Bueno, en este caso es el gobierno municipal que, como te decía, tiene que hacer una inversión gradual, ¿no? Es gradual. También hay esfuerzos mancomunados. El gobierno municipal por convenio puede activar, por ejemplo, centros de cuidado comunitarios. Y ahí el gran colchón está, es interesante ver que en muchos distritos municipales existe infraestructura que está durmiendo, ¿no? Tenemos unos centros comunitarios enormes que solamente sirven para hacer reuniones de la organización distrital o de las OTBs, cuando se le puede dar un uso exacto, ¿no? más social, digamos, y que en verdad pueda responder a la inversión que ha tenido. Entonces hay esfuerzos mancomunados y hay un conjunto de organizaciones también que están muy interesadas de la sociedad civil, como fundaciones, ONGs, que están muy interesadas en dar donaciones, por ejemplo. Y la ley prevé indudablemente este elemento, pero ahí el gobierno municipal va a tener que ser más ágil. ¿Y en convenios con empresas privadas? Digamos, también. Pensando en esta figura de responsabilidad social. Y este es otro tema, porque no nos olvidemos que, por ejemplo, la Ley General del Trabajo prevé la instalación de salas cunas en instituciones y empresas que tengan más de 50 empleados. Empecemos por casa. El gran desafío del gobierno municipal, en este caso, es justamente implementar servicios de cuidado para los hijos e hijas de trabajadoras, por ejemplo, y otro tipo de población en situación de vulnerabilidad. Entonces, empecemos por casa. Claro. Es un gran desafío para el gobierno municipal, pero la ley también lo dice. Entonces, esta relación que tú haces de empresa privada con responsabilidad social es justamente lo que también prevé la ley, de promover en las empresas y en otros sectores de la sociedad la corresponsabilidad del cuidado. Y además, no nos olvidemos que es el gobierno municipal que tiene que vigilar las condiciones sociales de trabajadoras y trabajadores. Entonces es su responsabilidad. Es también responsabilidad. Se nos está acabando el tiempo, me parece importante desglosar, yo creo que el punto débil de toda la cadena, porque digamos se podría forzar al Estado, al gobierno municipal, y se podría forzar a lo social, pero a familiar, ¿cómo están pensando la corresponsabilidad a nivel familiar? Es decir, porque ahí yo creo que están los grandes desafíos son verdaderamente, vitales, ¿no? Exacto, son desafíos enormes, porque no nos olvidemos que el Estado tampoco ha de entrar dentro de la casa, ¿no es verdad? Claro. Ahí estamos invadiendo un espacio privado, pero se trata de promover a través de campañas, cuyos canales han de ser justamente los medios de comunicación, que tienen que trabajar de forma coordinada, es decir, el gobierno municipal tiene que trabajar de forma coordinada con los medios de comunicación masiva.
Pero es un proceso, supongo, exacto, lento, ¿no? es un proceso lento, pero no nos olvidemos cómo estamos avanzando en el tema de lucha contra la violencia, ¿no? Por ejemplo, la ley de lucha contra la violencia prevé en uno de sus artículos que los medios de comunicación tienen que dar espacios publicitarios para este tipo de campañas, que están relacionadas con el tema de superación de ciertas trabas para la equidad de género. Entonces, este tema de la corresponsabilidad del cuidado también es un tema central para las mujeres, de manera que el vínculo ha de tener que ser fuerte. Estamos hablando de campañas de educación ciudadana, lo cual supone una estrategia comunicacional. No es que el gobierno municipal ha de lanzar spots publicitarios y punto. Esto, como prevé la ley, tiene que estar dentro del marco de una estrategia comunicacional. Para que sea educación ciudadana tenemos que organizar un plan muy bien articulado, de manera que podamos llegar de mejor manera a la gente. Bueno, y en esa articulación tal vez de planes, de estrategias, etcétera, es demostrar que la corresponsabilidad no solo va a permitir, digamos, que las mujeres tengan mayores oportunidades, sino que la sociedad tenga mayores oportunidades. Estoy pensando en no desvincularlo, por ejemplo, con el tema de seguridad, con el tema de bienestar familiar, es decir, si todos trabajamos, en todo caso va a haber un espacio más grande y unas oportunidades más grandes para la familia y para los hijos. Es decir, ver una campaña que no sea una obligación, sino demostrar que esta corresponsabilidad realmente va a beneficiar a la familia y a la sociedad en su conjunto, tal vez sea ese desafío. Exactamente, y sobre todo a los hombres. Exacto. Porque ya pasando un poco al tema de masculinidades, que no está como tal, digamos, en la ley, pero no nos olvidemos que hay una condena también hacia los hombres por parte de la sociedad, hacia los hombres que hacen tareas de cuidado. O sea, los calificamos como mandilones, claro, los calificamos como, exactamente, ¿no? Entonces, esta ley también está promoviendo que los hombres puedan, de manera libre y espontánea también, ser corresponsables con este cuidado, poder demostrar su cariño, poder demostrar su afecto hacia los miembros de la familia. Esa es una gran oportunidad. Entonces, también la ley tiene ese canal que creo que debemos empezar a utilizarlo para llegar de otra manera. No es cuestión de decir los hombres no hacen esto, no, es que tampoco hay el espacio suficiente ni las condiciones para que los hombres vayan cambiando. Los desafíos son grandes y bueno, estamos convencidos que este tipo de medidas, esta ley que empezó a nivel municipal de cercado, pero que tiene que, supongo, correr en todos los municipios, en todos los departamentos y a nivel nacional, es un desafío para construir otro tipo de sociedad, una sociedad donde, ya que estamos hablando del vivir bien, que está tan de moda, vivamos bien, ¿no? Así es. Desgraciadamente se nos ha acabado el tiempo, Jackie. Te vamos a ir convocando para que nos expliques cómo se está reglamentando, porque ahora una cosa la ley, ahora cómo la operacionalizamos es el gran desafío, ¿no? Y cómo la gente la acepta. Para una próxima entrevista, entonces quedas ampliamente invitada, pero mil gracias por estar con nosotros hoy y darnos unos esbozos de este gran logro que se ha realizado en hace unos pocos días. Muchas gracias, Alejandra. Realmente para Ciudadanía y para mí es un placer estar en este espacio y claro, sí tengo todavía muchas cosas que contarles porque les debo decir como adelanto que se ha conformado la ley, se ha conformado la Plataforma Nacional por la Corresponsabilidad Social y Pública del Cuidado. Este es un gran desafío, está constituido por instituciones de la sociedad civil y ahí también tenemos un gran camino que recorrer. Normas del nivel nacional, normas departamentales tienen también que ser promovidas para la igualdad de oportunidades. Y estrategias que vayan más allá de las normas, para no quedarnos solamente en las normas y realmente hacer el salto a la sociedad. Mil gracias, Jackie, y mil gracias a ustedes por acompañarnos hoy.